Bueno, en esta hora yo le voy a hablar un poco sobre lo que es las unidades funcionales del cerebro, primera unidad, segunda unidad y tercera unidad. A continuación le voy a hablar un poquito lo que es la biografía de Alexander Luria. Alexander Ramonovich Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Rusia. Es hijo del artista Eugenia Viktorovna y del médico Roman Albertovich Luria, que creció en una familia acomodada de origen judío, en lo cual fue educado en diversos idiomas. Tiempo después, Luria conoció a Vygotsky en 1924 en un congreso de psiconeurología celebrado en Leningrado, que junto a él investigó la interacción entre procesos perceptivos y cultura a la hora de generarse las funciones mentales superiores en los adultos, con especial importancia del lenguaje, que empezaría a surgir el interés de las áreas cerebrales y la localización de las diferentes funciones. En la Segunda Guerra Mundial, en donde Luria trabajó en Kisegad durante la Segunda Guerra Mundial, y llegó a observar con frecuencia los efectos de tumores y de lesiones cerebrales. Fue esta época en la que nacieron las bases de la neuropsicología, al vincular las lesiones con los problemas cognitivos y del lenguaje. Esta guerra, Luria se centró en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, especialmente en niños con discapacidad intelectual. Durante su muerte y su legado, Luria falleció en Moscú el 14 de agosto de 1977 a la edad de 75 años de un ataque al corazón. Es el padre de la neuropsicología moderna, ya que el legado de Luria ha permitido una mejor comprensión del funcionamiento del encéfalo y la localización cerebral de los diversos sistemas que permiten determinadas funciones. Ahora leo un poco sobre lo que son las unidades funcionales del cerebro. El cerebro humano es de tan sofisticado instrumento capaz de reflejar la complejidad e intricaciones del mundo que nos rodea, ya que en la base teórica de la ciencia del cerebro también ha experimentado un cambio radical, ya que el cerebro humano ha llegado a ser considerado como un sistema funcional altamente complejo y de construcción única que trabaja sobre los nuevos principios. Luria añadió que los procesos mentales humanos son sistemas funcionales complejos y que no están localizados en áreas estrictas. De acuerdo con esto, la primera tarea esencial debe ser descubrir las unidades funcionales básicas que componen el cerebro humano y el papel ejecutado por cada una de ellas en las formas complejas de actividad mental. Podemos decir que una característica muy importante es que cada una de estas unidades básicas en sí misma es de estructura jerárquica y que consiste por lo menos en 3 zonas corticales, una sobre la otra. El área primaria de proyección, que recibe impulsos o los manda a la periferia. La secundaria, que es de proyección, asociación, que donde la información que recibe es procesada o donde se separan los programas, y la terciaria, zona de superposición, los últimos sistemas en desarrollar en los hemisferios cerebrales y responsables en el nombre de las más complejas formas de actividad mental que requiere la participación concertada de muchas áreas corticales. Esto es un breve resumen y a continuación les hablaré y les explicaré por unidad en qué consiste cada una de ellas. Bien, hoy les voy a hablar acerca de la primera unidad funcional del cerebro, que es el tono y el vigilia y los estados mentales que Alexander Luria ha mencionado. Para que los procesos mentales humanos sigan su curso corrector, el estado de vigilia es muy esencial. Solo bajo condiciones óptimas de vigilia es posible que el hombre reciba y analice la información, que los necesarios sistemas selectivos de conexiones puedan ser llamados a la mente. La actividad organizada dirigida a una meta
requiere el mantenimiento de un nivel óptimo de tono cortical. Es que esto fue señalado por Pavlov que hace muchos años, afirmando hipotéticamente que fuera posible ver el sistema de excitación que se entiende por todo el córtex de un animal despierto, observaría un punto de luz concentrado. Que dentro de esto hay características fundamentales neurodinámicas óptima, los que desaparecen en el sueño o en el estado que le procede cuando el tono cortical disminuye. Hay estados de inhibición o como Pavlov le llamaba estado fásico. En esta teoría habla mucho sobre lo que es la vigilia y es un tema muy importante y es muy amplio y aquí yo se lo he resumido. En estas tres unidades funcionales ejercen un papel muy importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del hombre. Para explicar de una manera general estas unidades funcionales, también conocidas como los bloques funcionales, se presentan los postulados de Luria, que en 1984, donde se establece lo siguiente. Como punto de partida, cada una de las unidades funcionales posee una estructura jerárquica y consistente en tres zonas corticales, una sobre la otra. Número 1, como lo mencionamos anteriormente, el área primaria, que es de proyección, que recibe los impulsos o los manda a la periferia. Segundo, el área secundaria, que es de proyección y asociación, donde la información que recibe es procesada o donde se preparan los programas, se analiza y se sintetiza. Y número 3, la área terciaria, que son las zonas de superposición, que es responsable de las más complejas formas de actividad mental del hombre, que requiere la participación concertada de muchas áreas corticales. La organización de la actividad dirigida a una meta requiere el mantenimiento de un nivel óptimo de tono cortical. Este tono cortical está presente y se mantiene con oscilaciones durante la vigilia. Desaparece durante el sueño. Este tono cortical está presente en condiciones óptimas de vigilia, que es posible que el hombre reciba y analice la información, que su actividad puede ser programada y comprobado el curso de sus procesos mentales, así como mantener su actividad en curso. Estos procesos resultarían imposibles durante el sueño. Las estructuras responsables de la producción y mantenimiento del tono cortical no se encuentran localizadas en el mismo córtex, sino que debajo de él, en la región del tallo encefálico, y es la formación reticular quien está especialmente adaptada por su constitución anatómica. Podría decir como la red nerviosa y funcional para cumplir un papel de mecanismo activador de la corteza cerebral. En ella se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectadas entre sí mediante cortos procesos. La función principal de la formación reticular del tono del córtex y modulador su estado a la primera unidad funcional son atribuidas funciones muy vitales que son reflejas, tales como: número 1, la conducta instintiva para la procreación y de la defensa. Número 2, la regulación refleja de las funciones vitales psicológicas, neurológicas, endocrina e inmunológicas que mantienen la homeostasis del organismo. Y número 3, la regulación del sueño, la vigilia y los diferentes niveles de activación cortical necesarios para las exigencias del entorno
e interés del individuo. En esta unidad está organizada verticalmente en niveles de actividad que reflejan nerviosa cada vez más compleja a medida que asciende en dirección rostral desde los segmentos neurales hasta el archi y el paleocórtex, presentando un carácter autorregulado por estos propios sectores corticales y por el neocórtex de las restantes unidades funcionales. Por lo tanto, la función de esta unidad funcional es la regulación del estado general, la modificación del tono y el control sobre las inclinaciones y emociones. En otras palabras, conduce al origen y mantenimiento de un estado neurodinámico cortical normal, sin el cual el hombre sería incapaz de realizar cualquier actividad inconsciente, y que una lesión en estas zonas conduce a un agudo descenso en el tono cortical, a la aparición de un estado de sueño y algunas veces a un estado de coma. Bien, a continuación le voy a hablar sobre la segunda unidad funcional del cerebro, que esta se refiere a recibir, analizar y almacenar la información. Haciendo un breve resumen, en la primera unidad funcional del cerebro, situada principalmente en el tallo cerebral, el diencéfalo y las regiones mediales del córtex, difiere esencialmente del sistema de la segunda unidad funcional del cerebro, cuya función primaria es la recepción, análisis y almacenaje de la información. En esta unidad se localizan en las regiones laterales del neocórtex, en la superficie convexa de los hemisferios de la que ocupa las regiones posteriores, incluyendo las regiones visual, que es el occipital, la auditiva, que es el temporal, y la sensorial general, que es el parietal. La base de esta unidad está formada por las áreas primarias o de proyección del córtex, que consiste principalmente en neuronas de la cuarta capa aferente, ya que la misma organización funcional se mantiene también en principio en el córtex sensorial general, que acabamos de mencionar que es parietal, igual que en el córtex auditivo y visual. Se basa en zonas primarias o de proyección, que estas se encuentran en el área de Broca, que poseen alta especificidad modal. A la estimulación de la parte superior de esta zona origina la aparición de sensaciones en los miembros inferiores. De estas mismas zonas primarias del córtex sensorial general, que es la parietal, se supone la secundaria, y esta se puede encontrar en el área de Broca en el 1, 3 y 5 y parte de la 40 área de Broca, como la zona secundaria del córtex visual y auditivo. Estas zonas consisten principalmente en neuronas asociativas de las capas 2 y 3, y su estimulación conduce a la aparición de formas más complejas de sensación cutánea y kinestésica. Bien, hoy le voy a hablar acerca de la última unidad, que es la tercera unidad, que es la unidad para programar, regular y verificar la actividad del cerebro. Como mencionamos en la segunda unidad, la recepción, la codificación y el almacenaje de la información constituye solo un aspecto del proceso cognitivo humano. Otros de sus aspectos es la organización de la actividad consciente. Esta tarea está unida con el tercer sistema funcional fundamental del cerebro, que es responsable de la programación, regulación y la verificación. El hombre no reacciona a la información que recibe, sino que crea intenciones, forma planes y programa de las acciones. Las estructuras de la tercera unidad funcional, el sistema para la programación, regulación y la verificación, están localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios localizados
localizada en la región anterior de los hemisferios antepuestos al giro precental. El canal de salida para esta unidad es el córtex motor, que es el área 4 de Brodmann, cuya capa quinta contiene las células piramidales gigantes del VEX, donde existen muchas características. La parte más importante de esta unidad funcional del cerebro son los lóbulos frontales, o para ser más específico, las divisiones prefrontales del cerebro. A causa de no contener células piramidales, son conocidas a veces como el córtex frontal granular. Ya que las estructuras de la tercera unidad funcional se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios por delante del lóbulo parietal, por encima del lóbulo temporal anterior, delante de la cisura rolándica, arriba de la cisura silviana, en las regiones anteriores de la bóveda craneana. Como se dijo, que se carga también de crear intenciones, formar planes y programas de acción. Una de esas podría ser qué hago, cómo lo hago, etc. Que verifica su ejecución y regula la conducta. La tercera unidad tiene una organización similar a la segunda unidad, que presenta una región primaria o de proyección, una región secundaria o de asociación, y la terciaria o de integración, localizada en el neocórtex del lóbulo frontal. Como dijimos, que el canal de salida de esta unidad es el córtex motor, la cual se caracteriza por el notable desarrollo de neuronas piramidales, como les estuve mencionando, donde las áreas motoras y premotoras se atribuyen a las regiones corticales del analizador motor, y también esto lo podemos ver en el mapa de Brodmann, en el área que hemos mencionado. El trabajo del área prefrontal no solo se encuentra contenido en la tercera unidad, sino que incluye las restantes unidades con las que tiene amplias conexiones. Un ejemplo puede ser: con la primera unidad existen conexiones de ida y vuelta que aseguran la activación de la corteza cerebral para la vigilia y la atención selectiva. Con la segunda unidad, para regular la actividad de los analizadores sensoriales corticales, quedando estos subordinados a los sectores prefrontales. Bien, en conclusión podemos definir que se han estudiado todas las ideas referentes a las tres principales unidades funcionales del cerebro, y se ha mostrado el papel de cada una de ellas un poco resumido, ya que es una información bastante amplia que nos queda un poco más explicada de cada una de estas funciones. Resumiendo, que la primera unidad, resumiendo un poco más, consiste en la vigilia y el tono. La segunda, el obtener, procesar y almacenar la información, en donde estas dos unidades se enfocan en tres áreas: la área primaria, que recibe la información estructurada; la área secundaria, que la sintetiza; y la terciaria, que lo asocia. Y la tercera unidad funcional es regular, verificar y ejecutar bien. Esto es lo que yo he podido explicar en esta hora, y espero que me hayan comprendido. Gracias.